Estudiemos juntos la Biblia. Estudiemos juntos la Biblia. Es que ya ve que hay dos programas. La necesidad de orar sin cesar o de orar siempre, así que de repente se me olvida. Así que pues aquí estamos otra vez, ¿verdad? En este programa de Estudiemos juntos la Biblia. Espero que estén estudiando juntamente con nosotros, que puedan estar ahí también con su familia, con sus amigos ahí en el trabajo, en su receso o sus vecinos, ¿verdad? Hay muchas maneras de poder estudiar la Biblia juntos, así que pues ya vamos en números 12, vamos a leer ahora, vamos a estudiar María y Aarón murmuran contra Moisés. Y pues, perdón, en el video pasado vimos números 11, que Jehová envía codornices y, ¿verdad? Que la queja y la codicia desagradan a Dios. Así que, pues vamos a estudiar ahora esto de la murmuración, ¿verdad? Que es algo que también a Dios no le gusta, es algo que a Él le molesta, ¿verdad? Que murmuremos. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin que los viéramos en el video a ustedes? ¿Verdad? Pues sí, espero que compartan los videos, que si lo empezó lo termine, ¿verdad? Que no lo deje a medias y que también, ¿verdad? Si les gustan los videos, pónganle un like ahí también para que eso también nos ayuda a nosotros. He visto que cuando ponen likes y los comparten y se suscriben, pues todo eso nos ayuda a nosotros para que YouTube también los comparta a otras personas. Así que es una manera de que ustedes también están compartiendo la palabra de Dios y así todos nos ayudamos, ¿verdad? Y Dios nos ayuda sobre todo. Así que empecemos. Sí, como menciona ella, ¿no? En el capítulo 11 hubo una queja del pueblo rebelde. Fue tan dura la queja que hasta estaban todavía añorando regresar a Egipto, donde decían que se sentaban a comer pescado y que cebollas y puerros y no sé cuántas cosas, como si fueran banquetes que les hacían, como si los esclavos algún día hubieran tenido algún banquete. Entonces estaban ansiosos de comer carne, pues me imagino que no querían comerse sus ganados porque pues, se los iban a acabar en el desierto. Entonces prefirieron quejarse. Pero eso fue ¿cómo se dice? Un motivo de enojo para Dios. Porque al quejarse, se quejaban ellos contra Moisés, pero Dios lo tomaba como algo personal. Porque no fue Moisés el que lo sacó de Egipto, fue Dios. Moisés fue su profeta, el que llevaba la palabra y el que a través de él Dios hacía los milagros. Pero Moisés mantenía una actitud de humildad ante Dios y él no tomaba para sí el reconocimiento, sino que le daba el reconocimiento a Dios, la honra a Dios. Entonces, al quejarse contra Moisés, se quejaban contra Dios, la queja era contra Dios. Y él no lo tomó a la ligera, les dio su gusto, pero les dijo que les iba a venir un castigo por eso, por esa queja tan egoísta que habían tenido. Y sí, tuvieron codornices en abundancia, pero se las quisieron comer tan a prisa que se atragantaron y por causa de eso se murieron muchos ahí. El pueblo codicioso pereció en ese lugar. Y ya en este capítulo 12 vemos cómo el pueblo sigue siendo rebelde. En este caso, los líderes, Aarón y María, se murmuran contra Moisés.
decía un maestro, ¿no?, de la Biblia, dice, pues no sabemos cómo era la relación entre familia, de familia, ya con Moisés y sus hermanos, pero como que aquí Dios revela que no era muy buena la relación entre ellos. Y, y eso vamos a ver en el capítulo 12, cómo algunos problemas que había en la familia los sacaron a relucir estas dos personas, Moisés y Aarón, Aarón y María. Entonces, vamos a empezar el capítulo 12, es un capítulo corto, esperamos terminar pronto también, pero vamos a empezar con oración. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, que te has compadecido de nosotros para traernos a la redención tan grande que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesús, que te has compadecido de nosotros desde antes de la fundación del mundo, que nos conociste desde aquel tiempo lejano y hoy nos hiciste parte de tu familia. Nos tuviste misericordia, Padre, y nos llamaste a tu familia para que pudiéramos gozar de una comunión contigo y que pudiéramos también compartir tu mensaje hacia otras personas, el mensaje de la salvación en Cristo Jesús, solamente por fe y no por obras, Padre. Gracias que nos has revelado estas cosas y que pues estamos confiados, Padre, en que tú nos ayudarás hasta el final para que podamos cumplir con con el llamamiento que nos hiciste y que podamos estar aquí de pie esperando la venida de nuestro Señor Jesús, sin rendirnos a pesar de las pruebas que puedan venir sobre nosotros, Padre, en este mundo que cada vez se aleja más de ti. Gracias pues por habernos dado este conocimiento y esta salvación tan grande, Padre. Dirígenos en la lectura que vamos a tener hoy en el capítulo número 12 de Números y que podamos hablar con entendimiento todo lo que aquí se menciona, Padre. Gracias por esta palabra tuya, Padre, que nos dejaste aquí, que podemos ir a ella y consultarla para aprender cómo debe ser nuestra relación contigo y cómo podemos honrarte y pues respetarte, Padre, en todo lo que hacemos. Gracias, pues, te queremos pedir que tú seas el que nos dirija en esta lectura y este pequeño estudio y que podamos transmitir, Padre, lo que tu palabra dice, no lo que dice nuestro corazón. Gracias por todo, te pedimos tu dirección, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Números 12. María y Aarón murmuran contra Moisés. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salí vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. ¿Hasta ahí va? Okay. Vemos en Números 12:1 que María y Aarón murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Por celos, porque Moisés tomó por mujer a una mujer cusita o etíope de Cus. Y vemos también que en Primera de Corintios 10:10 dice no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice también en Números 16:41 al 49, dice, murmuraron contra Moisés y Aarón y murieron 14,700 israelitas, sin contar los 250 que la tierra se tragó por la murmuración de Coré y por la rebeldía.
Y también vemos en Números 12:2, dice que María y Aarón dijeron que por ellos también Dios hablaba. Y, y no solo por Moisés, y que Dios los oyó, ¿verdad? Y bueno, ahí no tengo versículo. Bueno, en el 3 dice que Moisés era muy manso más que todo, ¿verdad? Y vemos que Moisés era como tipología de Cristo. Dice en Mateos 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que tenemos que ser como Cristo, ¿verdad? Ser mansos y aprender de Él, ¿verdad? Y pues, ¿qué más? Sí, más adelante Moisés, cuando se está despidiendo del pueblo, bueno, vamos a ver también eso más adelante, ¿no? De hecho, ya sucedió eso. Cuando estaban en el monte Sinaí, hubo un problema que le causó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Am, Cuando estaban caminando por el desierto, am, llegaron a un lugar donde no había agua y entonces empezaron a murmurar. Y Dios le dice, ¿ves esa roca que está ahí, esa enorme roca que está ahí? Ve y golpéala. Entonces Moisés fue y la golpeó y la roca dio, brotó borbotones de agua para darle de beber a todo el campamento junto con los animales y las personas. Entonces no fue un chorrito de agua, ¿no? Fue un borbotón que salía de esa piedra. Esa era una roca enorme. Era tipología también o símbolo de Jesucristo, que es la roca. Hay una escritura que dice que todos fueron bautizados en el mar y en la nube, porque y que todos bebieron de la roca que los seguía. Y luego dice, y la roca era Cristo. Entonces era un símbolo esa roca que Dios le dijo, golpéala. ¿Por qué era un símbolo de Jesucristo? Porque a Jesucristo lo golpearon en su primera venida. Lo golpearon, lo aceptaron, lo desfiguraron completamente y gracias a eso se abrió un manantial de vida, de agua de vida, a través de Jesucristo para nosotros. Entonces, por eso Dios le dijo, golpea esa roca. Entonces ocurrió lo que Dios había dicho, golpea la roca y la roca va a dar agua. Golpearon a Jesucristo y Jesucristo dio con su sacrificio una fuente de agua de vida, que es a través del Espíritu Santo. Después vino otro incidente donde les hizo falta agua también y entonces Dios le dijo, ahora ve con a esa roca que está ahí, ya estaban en el monte, ve a esa roca que está allí y háblale. O sea, Moisés le tenía que decir a la roca, roca, necesitamos agua, danos agua. Entonces la roca iba a abrirse y abrir un borbotón de agua y les iba a dar de beber. Habían ocurrido otras cosas, Moisés estaba ofuscado, entonces se olvidó del mandato de Dios. Y llegó enojado con el pueblo y les habló duro y le robó a Dios la honra en ese momento. Entonces, en vez de hablarle a la roca, la golpeó y no pasó nada. Dios le estaba diciendo a Moisés, no te dije que la golpearas, le estaba tratando de recordar, te dije que le hablaras. Pero Moisés no entendió y volvió a golpear. Entonces, para respaldar a Moisés, aunque no era lo que Dios quería, para respaldar a Moisés, hizo que la roca brotara en los borbotones de agua y salió como un torrente para dar de beber a todo el ganado y a todo el pueblo.
Pero después le dijo Dios a Moisés, Moisés, por causa de esto que hiciste, que me deshonraste, no te voy a dejar entrar a la tierra prometida. Entonces, am, esta, ¿cómo se dice?, tensión entre Moisés y el pueblo, y que Moisés estaba todo el tiempo pendiente, ¿no?, de lo que decía Dios. Entonces, le causó a Moisés ese problema de no poder entrar a la tierra prometida. Pero Moisés fue un hombre fiel. Y aquí no sé si sería él mismo que escribió, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. No sé si él mismo lo escribió eso, y si lo quiso escribir, si lo escribió él mismo, lo quiso escribir en tercera persona, como si alguien más estuviera hablando de él. O tal vez alguien agregó ese versículo. No sé, sería Josué que agregó ese versículo. Pero si lo escribió Moisés, lo quiso escribir en tercera persona para no decir yo era, no hablar en primera persona diciendo yo era el hombre más manso de la tierra. No, habla en tercera persona porque ese era su carácter, es ser humilde, no buscar reconocimiento para él mismo. Entonces, salen los tres fuera del campamento al tabernáculo. El tabernáculo, recordemos, se había levantado fuera del campamento, porque desde entonces lo llamaron el tabernáculo de reunión, porque tenían que salir a reunirse allá al tabernáculo. Iba a estar pensando en otras cosas, pero ya es harina de otro costal. Mejor continuamos aquí en el versículo 5 al 9. Viene ¿cómo se dice? Como un litigio, ¿no?, entre Dios y Aarón y María. La idea de que habla aquí en el verso 2 es que los dos hablaron mal, murmuraron contra Moisés. Como si, por ejemplo, María dijera, oye, Aarón, ¿acaso Dios ha hablado solamente por Moisés? Y Aarón hubiera respondido, pues es cierto, no ha sido solo por Moisés, ¿no ha hablado también por nosotros? O sea, como si María empezara la murmuración y Aarón la continuara. Así que los dos eran culpables. Pero Dios hizo una excepción allí con Aarón. No lo castigó a él por ser el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote tenía que mantenerse limpio. Pero también era porque ella empezó. También pudo ser porque ella empezó la murmuración. Y vamos a ver eso en el castigo que Dios da. Y Aarón sabe que también él es culpable y que se escapó solo por la posición que ocupaba. Se salvó del castigo solo por la posición que ocupaba. Dice entonces del 5 al 9. Otra cosa que quería señalar es que Moisés, cuando se está despidiendo del pueblo porque él no va a entrar a la tierra prometida, él le dice al pueblo que guarden la ley que Dios les da, que es para su propio bien. Y luego les dice que conforme pasara el tiempo, andando el tiempo, que Dios les iba a enviar un profeta. Moisés está hablando acerca de Jesucristo, pero les dice, un profeta como a mí, en la calidad en que yo estoy, que soy sacerdote, que soy profeta, que soy legislador, que soy varias cosas. Entonces, además, bueno, que es lo que dijo aquí, ¿no?, que era el hombre más manso de la tierra. Entonces está hablando de la venida del Mesías y está diciendo que va a ser como Moisés. Pero Moisés dice, a él oiréis.
O sea, no a mí ya me oyeron, pero está diciendo, a él oiréis, a ese profeta que Dios les va a enviar de entre sus hermanos, a él oiréis. Entonces va a ser como yo, va a tener en sus manos el sacerdocio, el ser profeta y el ser legislador, el dar leyes. Entonces, y va a ser intermediario, como lo fue Moisés, intermediario entre Dios y los hombres. Moisés entre Dios y el pueblo, Jesús entre Dios y los seres humanos en general. Entonces, eso era lo que quería señalar también. Continuamos entonces del verso 5. Dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Estaban en el tabernáculo y tuvieron que salir fuera del tabernáculo porque Dios les quería hablar a ellos directamente. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. Y si recordamos, así sucedió con todos los profetas. Eran visiones las que tenían, eran sueños. Abraham tuvo sueños donde hablaba él con Dios. Cuando se manifestó el Señor Jesús como un ser humano, como el rey de Salem, no fue la manifestación gloriosa de Dios, fue una aparición del Señor Jesús, pero en forma humana, como rey de Salem. Entonces, él lo pudo ver de esa manera y hablar con él directamente porque estaba en forma de ser humano. Pero con Moisés lo vio su resplandor, no toda su gloria porque se hubiera muerto. El Señor mismo le dijo, dice, nadie puede ver mi gloria y vivir. Entonces, aunque tú seas mi profeta escogido, si me ves en mi gloria, te mueres. Entonces, simbólicamente le dijo, voy a poner mi mano, te voy a cubrir, y cuando yo pase, quito mi mano, y no vas a ver mi cara, sino vas a ver mis espaldas. Entonces, así de íntima era la comunión de Moisés con Dios. Y dice aquí, dice en el 7, o sea, a cualquier profeta le voy a hablar en visiones y en sueños. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces imagínense, a Moisés todavía no entiende, porque no se dio cuenta que estaban murmurando contra él. Pero todavía no entiende qué está pasando, por qué les dice esto. Entonces, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. De hecho, ya la había visto en el monte Sinaí. Dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí Moisés prácticamente le cae de sorpresa. Si estaban hablando mal de mí, en contra de mí, en contra mía. Y está revelando Dios lo que habían hecho y Moisés se está dando cuenta en ese momento. Y también se dan cuenta que Dios está abogando por Moisés, porque no le gustó lo que hicieron Aarón y María. Dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y ahí se quedó, o sea, ahí cayó Dios, guardó silencio. Y para demostrarles que estaba enojado, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿En qué forma se encendió contra ellos? Ahorita lo vamos a ver. Pero él dice, es como cuando alguien entre nosotros nos enojamos y uno cierra con argumentos sólidos contra la persona con la que está uno discutiendo y la otra persona se queda, pues tiene razón y es justo el enojo que tiene.
Y después de cerrar con argumentos fuertes, termina uno, se da la vuelta y se va. Así está Dios. Cerró su argumento fuerte, diciendo, por esto estoy enojado con ustedes. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y se enciende su ira, se da la vuelta y se va. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el castigo. 10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y Ahí es dijo, lo que dijimos, ¿no? O sea, ¿por qué a ella? Bueno, ¿por qué a ella y no a Aarón? O sea, la primera razón es que probablemente ella fue la que empezó la murmuración. Pero Aarón también era culpable porque no desmintió lo que, o sea, no se apartó de esa murmuración, la continuó. Y la otra razón de por qué a María y no a Aarón es porque él era el sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote tenía que ser limpio siempre. Y eso lo hubiera descalificado del sumo sacerdocio y Dios no quería descalificarlo. Pero a Aarón le costó, le dolió ver a su propia hermana en esa condición y saber que él también era digno de ese castigo. Eso fue lo que le caló a Aarón profundamente. Entonces me escapé, como diciendo, me escapé por un pelito de rana. Y y entonces vemos la reacción de Aarón, el 11. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Está reconociendo, Está o sea, reconociendo. sí se arrepintió, pues. Y María no dice nada, ¿verdad? No, pero también estaba arrepentida. O sea, pues, si ella misma estaba sintiendo en su carne el castigo de Dios, pues, le dolió también y estaba arrepentida también. De hecho, eh, pocas faltas se mencionan de ellos dos. De Aarón sí se menciona, por ejemplo, el becerro que él fabricó. Esta murmuración, él era culpable. De María se habla que era profetisa. Y, y ella fue la que dirigió a todas las mujeres con panderos cuando cruzaron el Mar Rojo. Y salió danzando con todas ellas y todas fueron siguiéndola y cantaban un canto de alabanza a Dios en ese momento. Entonces, no se mencionan cosas más graves de ella, como de Aarón, que se menciona primero en lo del becerro de oro en el monte Sinaí y esta murmuración. Entonces, allí está Aarón mostrando su arrepentimiento, dirigiéndose directamente a Moisés, su hermano menor, y le dice, Señor. Es su hermano menor y era menor por varios años. Y todavía María era mayor que Aarón, hasta donde yo tengo entendido, María era mayor todavía que Aarón. Entonces empieza Moisés, Aarón a rogarle a Moisés que los perdone a los dos. Entonces, Aarón como sacerdote, pues también era intercesor, así que estaba intercediendo por él y por su hermana María. 12. Dice, Al no, menos que tengas algo ahí. no quede a ella Ella. ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Hasta dónde va a leer? Ahí está, espera. Okay. No, uno más, pero ahorita. Okay. Había varios tipos de lepra, ¿no? Una lepra era que era muy parecida, ¿no? A la tiña, que las personas
tienen una enfermedad que se les decolora la piel. Algunos no es muy grave, otros es bastante grave, que prácticamente todo su cuerpo se les pone blanco. Otros tienen como manchas blancas en la cara, en los brazos, en el cuerpo. Pero la lepra blanca es como una lepra que se va extendiendo por todo el cuerpo y deja la carne blanca. Pero en cierta forma es una lepra que también va haciendo daño por todo el cuerpo. Entonces, esta sí hace daño. La tiña es simplemente pérdida de la pigmentación de la piel, pérdida del color de la piel. Pero aquí se dieron cuenta, ¿no? O sea, era obvio para ellos que era una lepra de esas lepras que sí son graves, sí son malas. Aunque pueden vivir mucho tiempo así, pero la gente sabe que es lepra. Entonces aquí aparece de pronto María ya así, en un segundo. Aparece ya blanca. Y dice Aarón, que no quede como el que ya nace muerto. Cuando un bebé nace muerto, ya no tiene color en su piel. Está blanco, de que ya empezó a descomponerse. Entonces así es el ruego de Aarón, que no quede ella así en esa condición, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre dice tiene ya medio consumida su carne. Moisés. Le está diciendo Aarón a Moisés. En el 13, Moisés intercede. Okay. Como era intercesor él ante Dios, él intercede y él, bueno, con justa razón él allí, pero era la actitud siempre de Moisés, de de no guardar rencores, de ser humilde, de ser manso, sumiso. Cuando le ruega a Aarón por María, entonces él inmediatamente intercede por su hermana. Allí, El 14. 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿Hasta dónde? Y no es como dicen Ahora. algunos. Ahora, señora, la cuenta de 3. Ay, ay, ay. ¿Desde cuándo Dios está así desesperado así, en cuanto tú me digas, yo voy a actuar? No, o sea, le está diciendo, ahora, te estoy rogando, señora, ahora, te estoy rogando que la sanes, por favor. Pero es un ruego el que está haciendo Moisés. Te ruego. O sea, es el ruego que yo te estoy haciendo ahora. No le está diciendo a Dios, ahora sánala, no. Eso de demandarle a Dios cosas es demasiado arrogante, demasiada arrogancia. No debemos demandarle a Dios nada. Debemos pedirle y rogarle. Todas las oraciones que hemos visto, cuando están pidiendo algo, están haciendo un ruego a Dios. Entonces, demandarle a Dios algo, muy probablemente Dios diga, no, olvídate, mientras me lo pidas así, no. Aunque quiero dártelo, no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque me lo estás pidiendo de esa manera, tan arrogante. ¿Tienes algo ahí? Sí, en el número 12, 9, 10 dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos y a María le cayó la lepra, que viene siendo símbolo del pecado. Y vemos que en Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos que en el número 12, 11 al 12, vemos que Aarón se arrepiente de su pecado y le dice a Moisés que están arrepentidos. Sí, continuando en el 14 dice, respondió Jehová a Moisés, o sea, inmediatamente Dios le responde.
ante el ruego de Moisés, Dios responde inmediatamente. ¿Por qué? Porque acaba de decir, a mi siervo Moisés, no. A los profetas les voy a hablar por visiones y sueños, pero a mi siervo Moisés no. Lo acaba de decir. Ujú. A mi siervo Moisés le voy a hablar cara a cara. Entonces, no se estaba manifestando ahí más que, o sea, se manifestaba con una columna de nube sobre el tabernáculo. Pero aquí está hablándole Dios directamente a Moisés. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Era una costumbre, acuérdense, hay que interpretar conforme al contexto, no conforme a nuestro contexto moderno, sino conforme al contexto antiguo. Cuando un padre se sentía ofendido por su hija, pero así se sentía gravemente ofendido por su hija, el padre, para demostrarle que estaba ofendido por lo que hizo, la escupía en el rostro. Uy. Entonces, hoy no hacemos eso aquí, y menos en las sociedades occidentales. Todavía hay algunas sociedades allá en el Medio Oriente que pueden llegar a ese extremo. Algunas sociedades que son musulmanas. Pero eso está más feo que una cachetada, ¿no? Pues, Ay. pues por eso digo que era una ofensa grave, que el padre consideraba grave. Ujú. Entonces, esa costumbre de aquel tiempo, entonces, existía. Y podía ser que el padre ofendido, gravemente ofendido, escupiera en el rostro de su hija para decirle, así de grave es la ofensa que siento que me hiciste. Y la hija duraba avergonzada todo ese tiempo, 7 días, como si trajera la escupida pues en su rostro durante 7 días. Aunque ya se hubiera limpiado, ella sentía todavía que ahí lo traía. Después podía haber una reconciliación, como lo mismo que dice aquí. Podía haber una reconciliación. Pasaron 7 días, venía el papá y ella le pedía perdón y él decía, está bien, te perdono. Nomás simplemente no vuelvas a hacer algo como lo que hiciste. No sabemos qué en qué casos ocurría eso, yo no sé, ¿no? Porque en los casos de fornicación pues era muerte. Entonces aquí dice, sea echada fuera del campamento por 7 días. Esa va a ser su vergüenza. Saber que Dios la castigó con lepra y que tuvieron que echarla fuera del campamento durante 7 días por causa de esa lepra que tenía. Dice, y después volverá a la congregación. Esa va a ser la reconciliación con Dios. Que después de 7 días, Dios la restaura, la sana y la hace volver al campamento. Dice, así María fue echada en el 15, así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. O sea que hubieran podido continuar el viaje. Una semana antes hubieran podido continuar el viaje. Pero por causa de eso que sucedió, Dios los mantuvo en ese lugar. Y a María la estaban viendo, la estaban observando todos esos 7 días que estaba leprosa como castigo de Dios. Y entonces después de los 7 días regresa. Y dice, después ya el último versículo, dice, después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. O sea, esa fue otra jornada. De Aserot hasta el desierto de Parán. Y bueno, el capítulo termina ahí, a menos que tengas algo Pues más. sí, en Números 12:13, donde Moisés clamó a Dios para que sane a María, pero Dios estaba enojado por la murmuración y la echó con lepra por 7 días. Y vemos en Proverbios 3:12, dice que, o sea, Dios cuando
nos ama, nos castiga. Dice Jehová al que ama, castiga. Dice como el padre al hijo a quien quiere. Entonces Dios castiga al que ama, ¿verdad? Para corregirnos. Amén. Y eso fue una demostración, o sea, aunque parezca duro, aunque parezca fuerte, pues, es una demostración de amor. Es que dice, yo no quiero esa clase de hijos. O te corriges o te corrijo. Entonces le da el castigo a María y el castigo también, Aarón sabe que también él es culpable y que también él merecía estar leproso, pero por causa de su investidura como sumo sacerdote, Dios no lo castiga de esa manera. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, pues porque los ama. Porque si usted se siente alguna vez castigado o probado por Dios, bueno, ¿por qué? Bueno, porque usted es hijo, simplemente. Amén. ¿Por qué no castiga Dios a los multimillonarios que hacen millones y millones y millones de dólares por día, ya no digamos por año? ¿Por qué no los castiga, por ejemplo, a los que hacen fraudes en los bancos, por ejemplo? Lo que ocurrió hace 10 años, más de 10 años ya, de la pérdida de las casas, de pérdida de valor de las casas, de la industria inmobiliaria. ¿Qué fue? Fue un fraude creado por los bancos. ¿Por qué Dios no los castiga a ellos? ¿Porque no son sus hijos? ¿Los deja que sigan en su pecado? Así, o sea, de hecho es un puñado de los que están viviendo en opulencia. Son muy pocos. Viven en opulencia, pero no tienen cuidado de Dios. Entonces Dios no tiene cuidado de ellos. Hay otros que no viven en opulencia, viven en pobreza y todo, y en otros niveles económicos. Pero también no les pasa nada. Bueno, a los que son pobres, pues obviamente les hace falta todo. Pero a los otros que no son millonarios, tampoco les pasa nada. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Y a los pobres son consecuencia de los malos manejos de la gente rica. La ambición de la gente rica que los mantiene a ellos pobres. De ahí hay muchos que no son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué no castiga a Dios a estas personas? Porque no son sus hijos. Dios al que ama, reprende y castiga a todo el que recibe por hijo, obviamente cuando nos portamos mal. Entonces, Pablo nos dice, o sea, es cierto que la disciplina en el presente nos causa de alegría, pero después da fruto. Entonces, que no nos sorprenda cuando Dios nos castiga. ¿Por qué nos castiga? Porque nos ama. ¿Para qué nos castiga? Para que nos elevemos a un nivel más alto en el que estamos ahorita. Entonces, podemos seguir hablando muchísimo, pero ya terminamos y no queremos llegar a la hora en un capítulo tan cortito. Bueno, pues oren por nosotros para poder seguir haciendo estos videos y también oren por ustedes para que puedan verlos todo el tiempo, ¿verdad? Acuérdense que tenemos los videos desde Génesis, así que si se ha perdido alguno, pues póngase a estudiarlo, ¿verdad? Y compártanlo. Suscríbase también y denos sus opiniones, sus preguntas. Así que nos gustaría mucho saber de usted y también para poder orar por usted también. Así que bueno, pues se terminó este capítulo. Que Dios los bendiga, que tengan una semana, un día, una noche súper, archi, mega bendecida. Hasta un nuevo video. Bye bye. Dios les bendiga.